¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Eh, por esta cuestión de la jaqueca no estamos transmitiendo en vivo, pero aquí tiene usted su contenido en nuestro canal, tanto de análisis como de entrevistas. Y hablemos de lo que hemos estado analizando en estos últimos días. Estamos pendientes de cómo se desarrolla este conflicto. Y caray, y esta guerra en contra de Irán que tiene ya trascendencia mundial, ¿no? Y a la que Estados Unidos le apuesta que el mundo siga sometido, que el mundo siga sin reaccionar, que el mundo siga sin exigir, que el mundo siga dispuesto a hundirse con ellos y con los nazis sionistas, y de esa forma poder desbaratar tarde que temprano a Irán por una cuestión de poderío bélico. El mundo ha reaccionado de manera muy paulatina, ¿no? Hay naciones europeas, como el caso de España, que se ha negado desde un principio, lo mismo que Italia, Gran Bretaña también se ha retirado del problema, Alemania, en fin, la OTAN en su conjunto ha decidido no participar activamente en esa guerra, a pesar, ¿no? A pesar de las afectaciones que les trae consigo el cierre del estrecho de Hormuz, lo que ya ha originado reacciones verdaderamente agresivas e infantiles, por lo menos en el plano etimológico, así como también lingüístico, por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un animal herido en toda la extensión de la palabra, y no solamente en su ego, que ya de por sí es bastante, pero bastante grave, sino también en sus posibilidades reales de mantenerse en el poder después de las elecciones de noviembre, debido a la constante exigencia, la creciente demanda de un juicio político en su contra, si es que llegan a perder precisamente el poder legislativo entre los republicanos y si es que los demócratas finalmente deciden sacudirse, ¿no? La influencia también Epstein, que también la tienen más que presente, alrededor de la figura de William Clinton, porque ese es otro tema que habrá que analizar tarde que temprano. Los Clinton y los Obama son las dos fuerzas claves en el Partido Demócrata, y los Clinton están embarrados hasta la saciedad en el caso de Epstein. Tanto Bill Clinton como Hillary Clinton, Bill Clinton le debe su presidencia a todo este lobby sionista, como lo ha denunciado ya mi querido Jesús López Almejo, ¿no? En fin, entonces en realidad no hay mucha esperanza de que cambie la política, de que cambien las acciones a raíz de que pudiera caer Donald Trump. Incluso llegaría un personaje que aquí lo hemos dicho, que es igual o más peligroso que Trump, que es el caso de J.D. Vance. Por eso es la necesidad de que el mundo frene de una forma u otra a estos nacionalistas, porque es un sistema el que está operando, un sionismo más allá de las fronteras, tal y como nos describía ayer el querido Julián Macías Tobar. Incluso en la entrevista que está en nuestro canal de análisis, disfrútela de verdad, Julián hace todo un mapeo de las relaciones de Kushner con Netanyahu, bueno, hasta llegar al caso de Argentina, Ecuador y por supuesto el tema también de España, en donde aparece la figura de Felipe Calderón y de los legionarios de Cristo. Es decir, no es un asunto solamente que se circunscriba a la comunidad judía, si lo queremos ver así, o a Israel. Es una influencia nociva, impune, que tiene como centro de su odio, como centro de su sadismo a los niños. Hay una violencia hacia la infancia, ya sea de índole sexual, ya sea de índole bélico, de maltrato, de sometimiento. Ahí entra la explicación que nos daba en una charla de café mi querido Manuel Hernández Borbolla, de este tipo de seguimientos, ¿no? A ciertos cultos y demás, en donde comerse niños, matar niños, tomar la vida de los niños, maltratar niños, les da, dicen ellos, cierta energía. Al final de cuentas son una bola de criminales, esa es la realidad de las cosas, porque esos son lo que son, infanticidas en toda la extensión de la palabra, gente mala, muy mala. Ellos hablan de que matar a los malos, ¿no? Genera pérdidas y hay que invertir para matar a los malos. Ellos son los malos. Hay que dejarlo en claro. Ellos son los malos. No es China, no es Rusia, no es Irán, son ellos. Ellos que hay que pensarlo de esta manera. Mañana todos los países árabes podrían reconocer a Israel, Irán podría reconocer a Israel, y aún así Israel buscaría un conflicto. ¿Por qué? Porque hay un ente colonialista como tal, una postura colonialista, en donde la expansión juega un papel determinante
de control y de hegemonía, y en donde se ubican otros intereses, por supuesto, que tienen que ver ya con la disputa directa con China. Pero son gente que quiere la guerra. Son grupos que quieren ver el mundo arder ante la pérdida de su propia hegemonía. Entonces, en realidad, ellos son los enemigos del planeta. No es una cuestión de fe, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de reconocimientos, es una cuestión de intereses. Intereses mezclados con conceptos religiosos, mezclados con poderío económico, con sobrevivencia bélica. Eso es lo que estamos viendo de cómo llevan al mundo precisamente a la guerra y cómo llevan al mundo a una situación de la cual podría no haber retorno. Hoy, ¿qué fue lo que dijo Donald Trump? Él, pues como le digo, es un tipo violento y eso no son buenas noticias para América Latina. Lo hemos dicho aquí ya en otras oportunidades. Trump se volteará contra América Latina si las cosas no le salen bien en Irán, porque tiene que demostrar, tiene que confirmar que él es precisamente el macho alfa de la manada, que él es la potencia, que él es la fuerza, y no va a permitir que nadie se le salga de su huacal. Por eso su interés de someter a Cuba. El sometimiento de Cuba no pasa porque Cuba tenga grandes recursos naturales como el petróleo. No pasa porque Cuba sea una amenaza bélica. Cuba es una amenaza ideológica. Cuba es el símbolo de resistencia. Cuba es el país que durante décadas le ha plantado cara al neoliberalismo, al imperialismo. Se tiene que someter a Cuba para que Estados Unidos esté contento, esté conforme, porque así opera todo el sistema de la mal llamada justicia en los Estados Unidos. Someter a aquel o aquella que se atrevió a mirarnos a los ojos. Ve usted el caso de Julian Assange. Julian Assange, quien los evidenció, la persecución tan brutal que hicieron en su contra. Se tuvo que declarar culpable a Assange para que lo dejaran en paz. En acciones verdaderamente inhumanas, en acciones verdaderamente grotescas, y todo por decir la verdad. Pues lo mismo pasa con Cuba. Más allá de que te caiga bien o mal el régimen castrista, la realidad es que la agresión a Cuba no pasa por la democracia. No pasa en ningún sentido, en ninguno. Ajá. Por una cuestión de desarrollo, de apoyo. Pasa por un dominio, por un sometimiento. Porque así actúan los tiranos. Así actúan los aspirantes a dictadores mundiales. Y en ese marco México también está en peligro, y Brasil está en peligro, y Colombia está en peligro, y Uruguay está en peligro, porque son las pocas naciones en número, más no en territorio, más no en fuerza económica, que le han dicho no a Estados Unidos. A pesar de estos acuerdos de Omar García Harfuch, ¿no?, con el FBI y con la DEA, que en lo personal ya le subí un video ayer, que no estoy muy de acuerdo con eso, ni mucho menos, porque el FBI, la DEA, no administran, no buscan solucionar un conflicto que ellos mismos crean. Ajá. Buscan administrarlo y caray, estar jugando tan cerca de ellos puede traerte consecuencias, aunque tú no las quieras, ¿no? Aunque tú no las busques, pues. Es lo que México debe tener mucho cuidado de no acercarse de más a este tipo de agencias. Pero retomando el punto que me parece básico, ¿qué dijo hoy Donald Trump? ¿Ve usted los vaivenes de esta fiera herida? ¿Ve usted los vaivenes de este niño de 7 años en un cuerpo de adulto de más de 70? ¿Ve usted las posturas de un personaje que de verdad es un sociópata, ¿no? Es un personaje egomaníaco, es un personaje manipulado, controlado, es el clásico títere que se quiere hacer el importante, pero es un títere. Es un títere de su yerno, es un títere de Netanyahu, es un títere de los tecnofeudalistas, es un títere del ejército, es un títere completamente Donald Trump. Ajá. Eso es lo que es. Hoy se lanzó contra la OTAN. ¿Qué fue lo que dijo? Mire, se lo leo tal cual. Lo que dijo Donald Trump en este sentido. Permítame un segundito. Señala lo siguiente. El presidente Trump llamó cobardes a los miembros de la OTAN por no sumarse a la guerra contra Irán ni a una posible maniobra militar para abrir el estrecho de Hormuz. Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. Ha escrito en su red social True, Estados Unidos planea desplegar miles de soldados más en Oriente Próximo, según se ha comunicado ya,
¿no? Enviará armas incluso a 3 países, a Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia, para que estén listos para cualquier ataque de Teherán. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria ha confirmado la muerte de su portavoz Ali Mohamed Naini este viernes en un ataque aéreo. Esta madrugada el ejército israelí lanzó una nueva oleada de ataques contra el corazón de Teherán después de que Jerusalén fuera precisamente el objetivo, ¿no? El objetivo de al menos 4 andanadas desde Irán hacia la medianoche. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó caer anoche la posibilidad de enviar tropas a Irán. Dice, no se puede hacer una revolución desde el aire, tiene que haber también un componente terrestre. Ojo con esto, porque Trump había dicho que no enviaría tropas terrestres. Si Trump empieza a doblarse en ese sentido y a hablar de tropas terrestres, es por esto. Es porque Netanyahu está hablando de enviar precisamente al ejército ya en tierra. Y habrá que ver cómo le va al ejército israelí, que sin el apoyo a Estados Unidos se estaría aventurando en un lugar y en una zona en donde no saldría con vida. Esa es la verdad. Y ninguna revolución, señor Netanyahu, usted es el mal en persona. Ninguna revolución. Ustedes solamente quieren dominar países para expoliarlos, para consolidarse ustedes como una hegemonía mundial que llevará al planeta a épocas sumamente oscuras, que destruirá tarde que temprano este planeta. Hay que decirlo abiertamente. Si el mundo no se pone las pilas ahorita para frenarlos, el mundo se va a acabar destruyendo. Esa es la verdad. Porque ¿a dónde te pueden llevar personajes de este tipo, con estas visiones, con estos formatos de pensar? ¿A dónde? A la destrucción, simplemente. No hay mucho más que hacerle, ¿no? Como tal, ya lo hemos dicho, si Irán, ¿no? Irán, por supuesto, cae, el mundo está en peligro. Lo dijimos, si cae Venezuela, todos estamos en riesgo. Si Irán cae, el mundo está en riesgo. Esa es la verdad de las cosas. Irán, en caso de caer, la situación se puede complicar. No se va a complicar, se pondría más que complicada. Ahora hay un factor aquí que también es muy importante de señalar. Este carguero de petróleo ruso, ya Estados Unidos le dijo a Rusia que no está permitido llevar petróleo a Cuba. Veremos cuál es la reacción de Rusia finalmente. Si lo echa para atrás, son malas noticias para el mundo. Muy malas noticias para todos y todas, porque estaremos dándonos cuenta qué intereses son los que están gobernando y que no hay quien se atreva a retarlos en ningún sentido. Y vea usted las reacciones por parte de un personaje como Trump, un hombre quien ayer le hizo una broma nefasta a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien, caray, ¿no? Solamente puso una cara, ¿no? Una sonrisa así de caray, cuando dijo, ¿quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaste de Pearl Harbor, ¿no? A raíz de que le preguntaron a Trump por qué no le avisó a sus aliados del ataque a Irán. Y lo único que dijo es, pues hay cosas que no se avisan y listo, ¿no? La alusión de Trump, pues obviamente generó un silencio totalmente en la sala, un silencio frío. Takaichi mantuvo una sonrisa tensa, ¿no? Ante la pregunta de este personaje, quien goza humillando al mundo. Esa es la gran pregunta, de verdad. ¿Hasta cuándo el mundo, hasta cuándo el mundo va a aceptar esta humillación? Irán, por cierto, afirmó que tiene información fiable de que Estados Unidos e Israel buscan un alto al fuego temporal en 48 horas precisamente para ganar tiempo. Habrá que estar pendientes sobre ello. Además, hay una información de RT, ¿no? De RT que da cuenta que estaría por tercera vez buscando una negociación secreta con Irán, Estados Unidos. Irán no ha aceptado ningún tipo de ofrecimiento por parte de Trump de entrada, no lo ha aceptado porque no le garantiza absolutamente nada, ¿no? Incluso ya lo dijo, nosotros no vamos a parar hasta lograr nuestros objetivos políticos. Nosotros tenemos el control de la guerra y el control de la guerra pasa por destruir al nacisionismo que gobierna Israel. No, obviamente Trump dice, si no acepta negociar los liderazgos iraníes, los voy a decapitar a todos, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué se está hablando ya con un hombre que según él, bueno, así acostumbra a negociar Donald Trump, eso hay que decirlo, ¿no? Así acostumbra precisamente negociar este hombre que, bueno, ha llevado al mundo a precios de gas y de crudo brutales hasta el cielo, que amenaza al planeta con esta crisis energética en todos los sentidos, que las bolsas pues están cayendo, ¿no? Es así de claro. Y bueno, no, obviamente el tipo
insisto, va a tratar, como se lo hemos dicho antes, va a tratar de desquitarse. Voy a ponerle el primer audio de la entrevista que sostuvimos con Julián Macías Tobar. Ponga mucha atención, él hace una referencia de quién es Jared Kushner, cómo opera al interior del gobierno de los Estados Unidos y la trascendencia que tiene todo este grupo para controlar las decisiones de Donald Trump. En todo este conflicto, no solamente de Irán, sino que venimos de, bueno, pues de otra acción armada también en Gaza que se ha llevado la vida de decenas de miles de personas y se da el dato que Jared Kushner es la persona de confianza también porque tiene un arraigo familiar, ¿no? Es el marido de la hija de Donald Trump, de Ivanka, y persona de confianza total, y ha sido la persona responsable en las negociaciones con Irán. Y como decías, ¿no? Joe Ken, el hasta ayer director digamos, de la Oficina Antiterrorista de Estados Unidos, pues, bueno, pues decía que no existía ninguna amenaza, es lo mismo que dijo el Pentágono, y que esa guerra unilateral que se hizo en medio de las negociaciones, que eso es un elemento también importante, y que, aunque siguen saliendo informaciones novedosas, también ayer o hace un par de días conocíamos que desde Unido, que también estuvo presente y siguiendo las negociaciones, se dijo que hubo un bloqueo intencionado de esas negociaciones porque por parte de Irán incluso se ofrecía entregar todo el uranio enriquecido. Y como decías, ¿no? Joe Ken ha confirmado en una entrevista, la verdad es que bastante importante, con Tucker Carlson, que no existía ningún tipo de bomba. Incluso recordaba, ¿no? Que incluso la propia ley de Irán desde 2004 impide que se cree una bomba nuclear. Es algo que lleva repitiendo Israel desde hace 30 años y que a toda vista es totalmente falso, ¿no? Y hay una cosa que es muy importante y que se repite la historia si vamos a Gaza, que no deja de ser otro de los espacios a colonizar por parte de Israel, donde también Jared Kushner fue digamos, la persona que estuvo en las negociaciones. Y se repite la historia a lo que ocurrió en Camp David en el año 2000, en la cual el presidente demócrata de los Estados Unidos, Bill Clinton, con Ehud Barak, el primer ministro de Israel, y Arafat, por parte del gobierno palestino, pues intentaron llegar a un acuerdo definitivo de dos estados, digamos, convertir en un lugar que no fuera un apartheid como venía durante las últimas décadas. Y bueno, pues curiosamente se repite, y este es el hecho clave, un poco contextual con toda esta marabunta de documentos y todos los que faltan de los archivos Einstein, es que ya tanto agentes del Mossad como agentes de la CIA informaron tanto que en esas negociaciones del año 2000 fueron bloqueadas totalmente porque tanto Ehud Barak como Bill Clinton son socios, amigos. Hay miles y miles de imágenes con este y estos dos primeros ministros de Israel y de Estados Unidos, en el cual, bueno, pues dijeron que esa influencia que tenía Mossad, ese material que podían tener tanto de Ehud Barak como del propio Bill Clinton, pues actuaron con la consigna de que no se llegara a ningún tipo de negociación. Bien, ahí tiene usted lo que dice precisamente Julián Macías Tobar, muy importante para ir entendiendo que no es un asunto de ahorita, que se viene arrastrando, que han saboteado incluso cualquier posibilidad de paz. Por eso le digo, aunque el mundo quisiera llegar a la paz con ellos, no se puede. Con ese grupo no se puede. Hay que entender también que el sionista no es homogéneo. Ajá, hay sionistas que sí quieren la paz, ¿no? Que ellos hablan del derecho de Israel a existir, pero no de expandirse, ¿no? Lamentablemente no son los que tienen el poder, no son la mayoría, porque la mayoría es la que apoya al nazisionismo de expansión, de colonialismo, de agresión, que es lo que estamos viendo en este momento como tal. Y ahí es muy importante esta agresión de Trump ahora al llamar cobardes a los europeos, y no lo vamos a olvidar. Europa se lo ha ganado, esa es la verdad de las cosas. Europa se lo ha ganado por todo su sometimiento a Trump. Estoy de acuerdo que hay deudas, es como México, hay deudas. Y Estados Unidos te tiene agarrado, igual que a México, Europa y los países, con cuestiones claves en el gas,
en el comercio, en el petróleo. O sea, no es de a gratis este sometimiento, por supuesto, pero llega un momento en el cual sí tienes que empezar a frenarlo. Y aquí la gran pregunta es, si realmente Trump va ganando, Netanyahu van ganando como presumen, ¿por qué tanta desesperación y exigencia y demanda de que se involucren otros países? De que otros países entren a la guerra. La realidad es que lo encontramos en el propio Estados Unidos. Las empresas armadoras abiertamente han empezado a hablar de que se están acabando los misiles, y el tiempo de fabricar otros, pues no es inmediato. Ajá, no es tan largo, por supuesto, ni mucho menos, pero no es inmediato. Por lo tanto, ya comienza a haber un problema en ese sentido. Ya estamos hablando de un costo económico que va a golpear directamente o ya está golpeando el bolsillo de los estadounidenses, que siempre tiene un impacto electoral. Ya estamos hablando de una fragmentación del movimiento social que llevó a Donald Trump a la presidencia de la República. Es decir, Trump está en un escenario, muy peligroso para su propia sobrevivencia y la sobrevivencia incluso de su proyecto. Y ante ese hecho, el sistema, el proyecto va a acabar sacrificándolo. Se lo puedo garantizar. Ese es el gran temor de Trump, que al final de cuentas tenga que enfrentar a la justicia y tenga que enfrentar los daños que le ha provocado a muchas personas, cuando el sistema considere que has hecho lo que te tocaba hacer y ya es momento de sacrificarte, y que para mantener al propio sistema, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, como pasó en la crisis petrolera del 73, el sistema siga mandando, pero ya con otro rostro más afable y contigo ya en la cárcel, literalmente, por haber hecho lo que hiciste. Eso es parte medular para entender ello. Y tal lo sabe incluso el nacionalismo, que por eso aprovechó esta enorme ventana que tenía con Jared Kushner para atacar de esta forma. Porque sabe que el presidente más atado de manos que tiene Estados Unidos por el caso Epstein es precisamente Donald Trump. Europa dice que es cobarde. Europa no está siendo cobarde, está siendo prudente. Europa sabe que no puede meterse en una guerra que le va a generar daños que ya sintió con la guerra en Irak. No es nuevo esto que está viviendo. Y Europa lo sabe. Y es el momento también para que Europa recupere esa dignidad que tiene perdida desde hace muchos años, esa dignidad de alejarse de los propios Estados Unidos y acercarse a China y a Rusia incluso, para que en un bloque puedan detener a este par de personajes que en realidad están generando tanto y tanto daño en este planeta. La pregunta es si se atreverán, si se animarán, porque no es pelearse con un país, es pelearse con una corporación armada supremacista que no ve por los intereses. Mucha gente se ha sorprendido que dicen, Kushner no vio por los intereses de Estados Unidos. Claro que no, no lo iba a hacer nunca. Él iba a ver los intereses de los nacionalistas, porque son ellos los que mandan en esa corporación, o por lo menos son parte de un grupo que tiene mucho poder en esa corporación. Vea lo que nos dijo ayer Daniel Marmolejo. Momento bélico en donde pues estamos viendo todo un río revueltos y algunas ganancias de pocos pescadores, pero una inconsistencia dentro de los márgenes que permitiría la reflexión, porque los golpes se están dando por arriba, por abajo, por todos lados, hasta en el ámbito de lo virtual, de la inteligencia artificial. Y bueno, pues qué decir que los mercados se han sacudido, que el estrecho de Hormuz no permite el paso a los aliados de Estados Unidos, incluyendo Israel y Estados Unidos, que la OTAN ha decidido no participar en acciones militares para darle a Estados Unidos el control del estrecho de Hormuz, que también ha sido atacada, pues, una refinería en Haifa, en Israel, después del ataque que se dio a una de los bancos energéticos de gas más grandes, el más grande del mundo, que comparte Irán con Qatar. A pesar de las limitaciones que tiene Irán comerciales en el mundo, pues es un paso también del gas hacia Turquía, que lo puede proveer perfectamente Irán y que ha sido atacado y que esto hizo prácticamente que se paralizara la producción de gas en la región, y al mismo tiempo la respuesta que ha dado China, categórica, de que no va a vender fertilizantes al mundo, y esto anticipa una crisis alimentaria severa, y se le vienen acumulando los problemas a Trump
en algo que pudiéramos nosotros denominar como una falla sistémica generalizada del conflicto que prácticamente se le está saliendo de las manos en este momento y que también ha salido por ahí un congresista a señalar que Donald Trump tuvo acciones indebidas contra una menor y esto contrapone la posición de Pam Bondi, que en su momento defendió a Trump y dijo que no había evidencias. Existirían las evidencias con una persona de 13 años que habría sido agredida sexualmente por Trump. Entonces, todo se viene juntando, además de la poca convicción que tuvo este proceso en las últimas semanas. Se volvió muy contradictoria la presencia de la inteligencia artificial en las apariciones del presidente Netanyahu, quien hoy vuelve a ponerse, pero ahora frente a las cámaras, a los micrófonos de los periodistas, responde pocas preguntas, habla en árabe en un primer momento y después trata de definir cuáles son las condiciones en las que se encuentran, como si no tuviesen ellos bajas, como si no hubiese bajas norteamericanas, como si ellos estuviesen en una posición triunfalista en este momento, cuando sabemos que las tensiones siguen muy fuertes y que además todo el sistema energético regional del Golfo Pérsico tiene fracturas muy serias. Entonces, Netanyahu, que creo que seguramente le dijo Trump, ya sal de la cueva, cabrón, yo creo que no había otra forma de sacarlo de la madriguera. Sal del rincón y ayúdame porque me estás dejando solo y tus videos están más criticados, pues habría salido quién sabe de dónde para dar esta conferencia de prensa, intentando, bajo las condiciones en las que se pudo haber dado, no sé en dónde, establecer que él se encuentra vivo, ¿no? Fortalecer la visión militar israelí de sus ejércitos, señalando a los judíos que se encuentran en Israel en una actitud de que pues van muy bien, de que van ganando, de que han debilitado al enemigo, de que han descabezado a Netanyahu, de que han socavado a las fuerzas revolucionarias iraníes y que pues hay que esperar un poco más, pero tampoco define cuándo y cuánto tiempo, mientras el costo de la guerra estaría entre los 25.000 y los 30.000 millones de dólares en estas casi 3 semanas que llevamos de conflicto. Una guerra que pagarán porque es la realidad, los estadounidenses, pero también los iraníes, también los palestinos, también los sirios. Donald Trump, por sus propios pecados, y lo digo en sentido figurativo, no lo digo en una cuestión teológica, por sus propios delitos, se dejó arrastrar, porque él se dejó arrastrar, se dejó manejar y manipular por Netanyahu. Netanyahu que está viviendo el clímax de su poder, como dice el periodista Temoris Greco, que está viviendo el momento clave para tratar de consolidar su estrategia, para consolidar su plan, para consolidar su meta, y junto con él la de los nacionalistas como tal, ¿no? Un Benjamín Netanyahu que busca hacer historia junto con toda su coalición ultraderechista. Difícilmente otro presidente de los Estados Unidos, por más influencia que tenga el lobby sionista, se atreverá a llegar hasta donde ha llegado el propio Donald Trump. La consecuencia, y esto lo sentencia Temoris Greco y coincido plenamente con él, es que seguirán convirtiéndose en estados paria. Y eso, aunque parece que no es importante, siempre lo será. Voy a cerrar con el audio de Julián Macías Tobar. Escuchen. Digamos que hay numerosas, obviamente no podemos ver con todo detalle las innumerables reuniones, ¿no?, que ha tenido con Netanyahu, pero hay un elemento clave, ¿no? Precisamente en los archivos Einstein, en un documento del FBI se habla
o se acusa, ¿no? Que Jared Kushner, o mejor dicho, literalmente dice que Donald Trump está comprometido con el Mossad porque digamos que Jared Kushner es el que toma las decisiones y esto no deja de coincidir con lo que vamos viendo, ¿no? Hace un par de días, 3, 4 días, Donald Trump decía, cuando ya se demostró que el propio Pentágono decía que no había ningún ataque inminente, y cuando le preguntaban decía, bueno, que su gente de confianza y nombraba a Jared Kushner, decía que intuía, tenía la corazonada de que iba a haber un ataque de Irán, cosa que Joe Kent ha negado rotundamente, que es el que tiene pues más información sobre todo esto, igual que el Pentágono. Y curiosamente, bueno, pues hay ese informe da más información que creo que es clave de que bueno, Jared Kushner, digamos, también estaba comprometido y entre otras cosas decía que, digamos, Derkovich, el abogado de Epstein, había sido profesor suyo. Y hay otra cosa durante la época universitaria en Harvard de Jared Kushner, que él pertenecía a la organización Ludovich, que, bueno, pues tiene un elemento de influencia, digamos, en todos estos anuncios mesiánicos, ¿no? Del gran Israel y la justificación de la construcción del tercer templo y de, digamos, que tienen incluso la justificación de asesinar niños, ¿no? Es decir, hay cosas que son totalmente terribles y que, bueno, pues este señor formaba parte no solamente forma parte, sino que es uno de los máximos financiadores, ¿no? Y creo que lo más pornográfico de todo esto, más allá de que haya estado, digamos, en las negociaciones con Gaza, bueno, en las negociaciones digamos, el cese de bombardeos, ese alto fuego que es totalmente falso, ya ha habido más de 700 asesinatos, ¿no? De cese alto el fuego y miles de bombardeos. Y luego lo más pornográfico de todo esto es que en ese Piece of Board, bastante irónico el título, pues el propio Jared Kushner anunció pues una suerte bueno, algo así como, aunque era todo gráfico, no está construido, pero algo así como promociones inmobiliarias como venía anunciando y que a Netanyahu le parecía bien en Gaza, ¿no? Y que ya incluso el propio Trump había subido vídeos hechos con inteligencia artificial. Y bueno, no hay que olvidar que tanto él como la persona que le acompañaba en las negociaciones son promotores, es decir, que son gente que se dedica precisamente a bueno, pues a los negocios, ¿no? Igual que Donald Trump. Entonces, bueno, digamos que tiene un componente, yo diría, bueno, no religioso, geopolítico, vinculado a Israel, pero sobre todo esa vertiente nacionalista y sobre todo colonialista, ¿no? Que ahora están, pues, digamos, apretando el acelerador y en Líbano, pues, se está repitiendo la historia. Ya hay 1 millón de desplazados, pues yo creo que ya son más de 1000 los civiles asesinados. Y incluso hoy veíamos cómo bombardeaban a un periodista británico. Pues ahí tiene usted. Ojalá haya puesto atención en este tema. ¿Por qué la violencia en contra de los niños? Vaya dato que da Julián Macías Tobar. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Una disculpa nuevamente por no poder estar en vivo. Parece que rebota, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Y nos vemos 3:30, 20:30. Recuerde que hoy está Jairo Calixto en la noche, que está Waldo Matus y por supuesto toda una gran cantidad de colaboradores el fin de semana, ¿no? Entre ellos Pedro Iniesta, por supuesto. Está también Dolo Delgado, está también Fede Bonazo, Ricky Valderas, Anita Vázquez, por supuesto César Pineda, Sasi Alejandre, Fernando Rivera Calderón. El domingo llegan también en todos los sentidos Miquel Luis Guillermo Hernández, Sosimo Camacho, Ignacio Alvarado, Josefa Galván y también Fabrizio Loruzzo. Soy Jesús Escobar Tobar, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.